Termino porque la gente quiere escuchar su punto de vista sobre lo de Paula Abrao. Su contrato se vence el 15 de agosto. Se esperaba nada más la firma de Luis Almagro para su nombramiento o su extensión de contrato, porque la CIDH lo había electo por unanimidad en enero de este año, y resulta que el secretario general dice: no voy a firmarlo porque tiene 61 denuncias en su contra y yo no puedo dejar pasar esto. Y por tanto, Paula Abrao, al menos hasta ahora, a pesar de que hay como 400 cartas de todas partes del mundo llegadas hasta el escritorio de Almagro, él dice: no sigue en el cargo y no sigue. La pregunta, para relacionarlo con Nicaragua, porque hay gente que le decía yo que simpatiza con la dictadura y que dice: entonces ahora esto que hizo Abrao queda sin efecto o le resta mérito a todo lo que hizo el secretario ejecutivo de la CIDH. ¿Cómo lo explica usted y cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, esta situación lamentable que usted acaba de mencionar, de ninguna manera significaría que queda sin efecto, ni de ninguna manera se menoscaba lo que la Comisión de Derechos Humanos en pleno ha aprobado en su informe sobre la situación en Nicaragua. La actitud o la participación del secretario ejecutivo en esos informes, en el levantamiento de todos esos hechos lamentables que han ocurrido, todos los asesinatos, todos los arrestos, todas las torturas, todo lo que está recogido en los informes, la participación del secretario ejecutivo Pablo Abrao ha sido extraordinariamente importante, y eso lo saben los nicaragüenses en Nicaragua mejor que yo, porque tuvieron la oportunidad de verlo en acción a Pablo Abrao en Nicaragua cuando la comisión realizó su visita al país, acompañado el secretario ejecutivo en aquella ocasión por la comisionada, miembro de la comisión, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la comisión. Los informes son de la comisión y para nada afecta un eventual cambio de secretario ejecutivo. Con respecto al conflicto en sí que se ha presentado, lo que voy a comentar sobre el particular se basa única y exclusivamente en lo que se ha hecho público, puesto que yo no conozco el fondo del asunto, ni mucho menos las quejas específicas de que se viene hablando. Voy a referirme exclusivamente a lo que ha trascendido al público por comunicaciones oficiales tanto de la CIDH como del secretario general. En primer lugar, la comisión es autónoma y el secretario general ha aclarado que él en ningún momento discute la autonomía de la comisión. Bueno, malamente podría hacerlo. La carta de la OEA, no la carta democrática, la carta constitutiva de la OEA, firmada por primera vez en 1948 en Bogotá y luego modificada en varias ocasiones, establece las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano principal y autónomo, absolutamente autónomo con respecto a todos los demás órganos, y uno de ellos es la Secretaría General. El nombramiento, la selección y nombramiento del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es competencia exclusiva de la Comisión. Y yo entiendo, por lo que he leído, que ha dicho públicamente en un comunicado el secretario general Almagro, él respeta completamente esa autonomía y ha dicho inclusive que él no tiene interés en participar en la selección o eventual selección de un secretario ejecutivo. Pues lógicamente no tiene interés porque además no tiene atribuciones para participar. Para decirlo bien claro, atribuciones para participar en la selección de secretario ejecutivo no tiene el secretario general, porque la comisión es independiente completamente del secretario general. Lo que ocurre es esto: todo el personal de la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos, que son unas 130 personas, está dirigido por un secretario ejecutivo
y el secretario ejecutivo, como los otros funcionarios, hasta total de 130 y tantos, todos son funcionarios de la Secretaría General. Reciben su sueldo, reciben sus beneficios, reciben su espacio de oficina, su equipo, todo por medio de la Secretaría General. Entonces, la comisión elige al secretario ejecutivo. La CIDH en enero, creo que fue el 9 de enero, y lo hizo público en esa oportunidad, decidió que quería renovar el contrato por 4 años de Paulo Abrao, reiterando en esa forma la confianza depositada en él por la comisión. Eso fue en enero y se hizo público. El secretario general, según el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos, le notifica a la comisión, dice la comisión, 2 días antes del vencimiento del primer contrato del señor Abrao, que era el 15 de agosto o algo así, creo que 15 de agosto, le comunica que no va a avanzar en la tramitación de esa renovación de contrato. O sea, que no va a tomar la medida administrativa que se requiere para que el señor Abrao continúe como funcionario de la Secretaría, que es, pero seleccionado por la comisión. Y se fundamenta el secretario general, según lo ha dicho él por escrito, en informes confidenciales en poder de una señora que tiene el título de ombudsman de la Secretaría General. En mi opinión, lo que sea que tiene en su poder esa señora, y por supuesto yo no sé de qué se trata, no se puede calificar como denuncia. Denuncia sería un procedimiento formal para lo cual en los reglamentos de la OEA que le son aplicables al señor Abrao como funcionario que es, hay procedimientos para formular una denuncia y hay órganos encargados de recibir esas denuncias. Aún si un funcionario no quisiera aparecer con su nombre, como es absolutamente imprescindible por uno de esos mecanismos, podría hacer la denuncia de alguna otra forma y conservar su confidencialidad. Pero lo que no se puede hacer es pretender que una conversación o una queja, inclusive, por fuerte que sea, hecha a la ombudsperson, constituya denuncia. Eso no es una denuncia, es una queja, o es una conversación, o es una expresión de inquietud. Y no es porque lo diga yo nuevamente. Yo recomiendo que las personas que conocen bien la tecnología, que son muchísimos de sus oyentes, pienso yo, don Luis, que vayan a la página oficial de la OEA y que vean, se puede acceder fácilmente a la descripción de las funciones y las atribuciones que corresponden a la ombudsperson. En este momento es una mujer. Y ahí está claramente indicado cuáles son sus facultades y ninguna de ellas, ni por asomo, representa o tiene facultades para investigar ningún hecho. Por lo tanto, si no puede investigar, no puede acusar. Y no hay acusaciones. Y lo que se habla de denuncia no son denuncias. Entonces, todo este procedimiento es lamentable que se ventile en público y quizás es lamentable por las cosas que se han dicho en algunos comunicados, no voy a decir cuáles, que en mi modesta opinión están fuera de lugar. Porque cuando un órgano se dirige a otro órgano dentro de la OEA hay que guardar cierta forma en cuanto a los calificativos que se emplean y demás, las palabras que se emplean. Pero en fin, eso no es lo importante. Lo importante es que la comisión ha declarado, la comisión, que está integrada por 7 personas elegidas por la Asamblea General. Esos no son funcionarios de la Secretaría. La Secretaría no tiene autoridad ninguna sobre ellos. La comisión ha dicho que para ella, para la CIDH, Paulo Abrao sigue siendo el secretario ejecutivo. Él no podrá cobrar un sueldo, él no podrá recibir beneficios, no sé si tendrá o no tendrá acceso a su oficina, no lo sé,
pero el hecho que la comisión lo sigue considerando su secretario ejecutivo. Y está por verse si la comisión va a ceder su autonomía y tratar y proceder a nombrar otro ante la negativa del secretario general a cumplir con un trámite administrativo que, a mi modo de ver, él está obligado a realizar. Doctor, si lo escucha Luis Almagro a usted, a lo mejor alguien le pasa este pedazo del programa. Alguien interesado en que se entere de opiniones de una persona con tanto conocimiento de la OEA como lo es usted. Si lo escucha Almagro, va a decir que usted está en contra de los derechos laborales, que usted está en contra de las denuncias por acoso sexual. Digo denuncias porque él las ha calificado así, aun cuando usted nos está explicando que a lo máximo que pueden llegar es a quejas, ¿verdad? Pero Almagro va a decir que es sorprendente que una persona con tanta experiencia como usted esté más preocupado por el secretario ejecutivo de la CIDH y sus derechos que por las quejas o las denuncias de más de 60 personas en contra de su administración. ¿Cómo respondería usted a ese tipo de lectura de su explicación de estos minutos? Bueno, nuevamente basándome en un documento que es de conocimiento público, yo recomendaría la lectura, es una lectura un poco larga, de un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 10 de febrero de este año. Mediante ese comunicado de prensa, la comisión hizo público su informe sobre los avances que ha tenido en todos los campos de acción que le corresponde desarrollar. Es un informe muy interesante, repito, hecho público el 10 de febrero. En uno de los párrafos de ese informe, está hacia el final, cuando se habla de la Secretaría Ejecutiva, el informe dice muy claramente que ha habido contactos frecuentes de la Secretaría Ejecutiva, del Secretario Ejecutivo, con la Ombudsperson y enumera las acciones que se han tomado para atender la situación laboral de la Secretaría Ejecutiva. Esto es desde febrero. Yo lo recalco porque se ha creado la impresión de que la comisión hizo oídos sordos a los planteamientos que en su momento, el año pasado, en 2019, en algún momento, la Ombudsperson le habría hecho a la comisión y al secretario ejecutivo sobre los problemas laborales que habían llegado a su conocimiento por funcionarios de la Secretaría. La comisión ha dicho desde febrero, antes de que surgiera este conflicto del cual estamos hablando, en un informe que cubre muchos otros aspectos, tiene 1 o 2 párrafos que se refieren específicamente a todas las medidas adoptadas en función de las conversaciones con la Ombudsperson. Entonces, no es que yo no me preocupe por la situación laboral. Parece que el secretario general se preocupa, y no lo dudo que se preocupa de buena fe por esa situación en la Secretaría Ejecutiva. Yo recomendaría leer con mucha detención uno de los comunicados de prensa del secretario general donde hace alguna afirmación, si mal no recuerdo, referida a la situación laboral que podría existir en otras organizaciones de derechos humanos, entre ellas el alto comisionado o la alta comisionada en este caso para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Si mal no recuerdo, está todo por sus siglas HRW, que sería Human Rights Watch. Sí. Y hay alguna afirmación del secretario general que allí también hay problemas laborales. Yo no sabía que la jurisdicción del secretario general de la OEA se extendía a esos otros organismos, pero bueno, ese es un comentario al pasar. Doctor, yo quiero insistir nada más para terminar. Entonces, conclusión, en el caso Almagro-Abrao, Almagro sí está invadiendo la función y la autonomía de la CIDH porque no le corresponde actuar de la manera en la que lo está haciendo, y además está elevándole el perfil a quejas, poniéndolas como denuncias graves, y él dice que se le ha dado la oportunidad a Abrao de responder y que le habló particularmente y que le dijo que lo resolviera, que no dejara que corriera esto. Y bueno, pues, pero resulta que no se ha hecho ninguna investigación particular, según lo que dice la CIDH.
no se ha profundizado. Y el debido proceso, uno dice, y el debido proceso para que el que está siendo señalado responda, porque al final lo que hace Almagro es determinar que Abrao es responsable de lo que lo están señalando. No hay Sí. manera de que él se defienda y bueno, y si se va a defender, pues que se defienda, pero ya no va a ser secretario, según lo que dice Almagro. Pero escucho su comentario como para el cierre. Yo diría para el cierre, y espero que no sea una impertinencia de mi parte, pero no puedo dejar de recordar una frase que se ha dicho mucho y se ha dicho en broma y se ha aplicado a varios personajes oscuros de la historia latinoamericana, aquello de fusílese provisionalmente en lo que se entabla juicio. Y yo no puedo dejar de pensar en esa frase porque no se puede condenar a nadie sin oírlo primero. No se puede condenar a nadie sobre quejas que no son denuncias. Las denuncias tienen un trámite y ese trámite implica necesariamente presentación de pruebas por ambas partes y por lo tanto el derecho de defensa del acusado. Yo no creo que es correcto suspender administrativamente la renovación de un contrato con base en quejas o como se les quiera llamar, que no ha sido objeto del debido proceso porque no ha tenido formalmente conocimiento de las acusaciones para poderse defender la persona afectada. Eso lo digo en función de lo que la comisión ha dicho públicamente. Yo no sé si el señor Abrao en algún momento fue notificado. La comisión dice que no. Entonces me estoy basando en lo que dice la comisión. Si lo que dice la comisión es exacto, yo no tengo por qué dudar de la palabra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es exacto, entonces malamente se podría defender Pablo Abrao si no ha sido acusado formalmente. Por eso dije esa frase tan triste, tan tristemente conocida. Y yo le agregaría aquella de Pancho Villa, que es hasta folclórica. Mátenlos y después averigüen. Que sería mátenlos y después averigüen. A ver qué pasó.